Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en este día. Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: el mundo de adicción. El mundo de adicción. Con este título vamos a compartir la palabra de Dios. El mundo se está convirtiendo en un mundo de adicción hoy en día. O sea, este mundo en que vivimos nosotros se está convirtiendo en un mundo de adicción. La mayoría de la gente viven aferrado de algo en este mundo. Y por esta razón, muchas personas llegan a un estado de adicción. Según los antropólogos, las personas de este mundo están viviendo con más de 200 adicciones diferentes. El psiquiatra estadounidense Gerald May dice así en su libro Adicción y Gracia, que el 95% de las personas de este mundo están viviendo con algunas adicciones y están arruinando su vida por estas adicciones. Y dice que nadie está libre de esta adicción hoy en día en este mundo. Hoy en día muchas personas son adictas de muchas cosas. A la cirugía plástica, muchos son adictos al lujo, adictos a la vanidad, adictos a las compras, adictos al elogio, adicto a internet, adicto al fuego de internet, adicto a la apuesta, adicto al sexo, adicto al cibersexo también, adicto a los medicamentos, adicto a la droga, adictos al alcohol, etcétera, etcétera. La adicción es obsesionarse de cosas que traen malos resultados en nuestra vida. Por causa de esta obsesión, se hacen indiferentes en las cosas importantes de su vida y se obsesionan en su adicción. Las personas adictas no quieren comprender el dolor que sufren sus familiares a causa de ello. No le interesan el sufrimiento de los demás porque están obsesionados en algo. La adicción es una compulsión obsesiva que
una persona tiene el deseo de hacer algo, sabiendo que ese comportamiento va a ser perjudicial para la salud y para la vida social. Esta adicción está llevando la humanidad a la ruina hoy en día y está destruyendo a muchas personas y a muchos hogares hoy en día en este mundo. Los académicos llaman por eso a este mundo el mundo de la adicción. Este es un caso que confesó pidiendo un asesoramiento en un sitio de internet. Se trata de una ama de casa casada de 2 años. Ella se retiró de su trabajo cuando se casó y se hizo ama de casa. Y un día accidentalmente ingresó a un sitio de juego póker en internet. Y ella quiso divertir un poco y ese día llegó a ganar más de $300 ahí apostando en el juego de póker. Desde entonces, esta mujer esperaba que saliera su esposo a trabajar y luego se metía a jugar más de 10 horas diariamente. A veces ni siquiera comía, a veces ni siquiera limpiaba el plato que había desayunado y se enloquecía. Después de 7 meses, esta mujer llega a perder más de $15,000. Y ella prestaba dinero para jugar, para seguir jugando, para apostar. Por jugar muchas horas en internet, sufría de su vista, tenía dolor en la espalda y su estómago estaba mal. Y esta mujer, por jugar, por concentrar en el juego de póker, llegó a fumar más de un paquete de cigarrillos cada día, que ella no fumaba. Ella decía a sí misma que no debería jugar más. Prometía a sí misma no volver a mirar más a ese sitio, pero cuando se queda sola, ella no queriendo, diciendo, prometiendo a sí misma que no debía hacer más, ella buscaba de nuevo a ese sitio. Y ella pedía ayuda en el sitio de internet, consultaba, y ella dijo que su vida estaba arruinada, estaba al borde de la bancarrota, no estaba segura de seguir la vida matrimonial con su esposo, porque ella estaba deshecha. Hermanos, al comienzo, por la curiosidad entró, pero llegó a caer en la adicción y su vida totalmente deshecha. No tenía motivo, sentido en su vida. Ella ya estaba por perder todo. Hermanos, así la gente que cae en la adicción llega a arruinar su vida y hoy en día mucha gente están cayendo en diferentes adicciones y están arruinando su vida.
Otro caso que subió en el sitio de internet, un empleado de una empresa de unos 30 años tomaba media botella de whisky 3 o 4 veces al día, a la semana, 3 o 4 veces a la semana por atender a los clientes. A veces no se sentía bien, sufría el insomnio, pero nunca sospechó que era alcohólico. Él bebía más alcohol para combatir la irritabilidad y el insomnio. Y por la resaca de la bebida le dificultaba trabajar. Y él incluso llegó a tomar por sí solo. Y cuando estaba emborrachado, tenía ganas de suicidarse por sentir mal. Él tuvo que dejar su trabajo y ahora está siendo tratado en un hospital especializado de alcohólicos. Hermanos, si uno llega a caer en la adicción, llega a perder muchas cosas de su vida y esa vida se arruina. La adicción tiene 2 síntomas característicos. La resistencia a la sustancia y el síntoma de abstinencia. Llega a 2 síntomas. La resistencia a la sustancia hace aumentar su dosis para lograr el mismo efecto. O sea, estaba tomando un analgésico cada 12 horas. Pero si hace adicto, llega a tomar cada 6 horas. Y después llega a tomar 2 tabletas cada 6 horas. Así es. Una persona que tomaba un poco, cuando llega a ser adicto, tiene que tomar todos los días. No se puede vivir sin tomar un día. Llega a la adicción, llega a ese nivel porque llega a tener la resistencia a la sustancia. Lo que se endroga también la misma cosa y lo lleva hasta la muerte. Y el segundo síntoma es síntoma de abstinencia. ¿Qué se refiere a esto? Son tan costosos y dolorosos, por eso dejan de abstenerse y dedican todo su tiempo a buscarlo nuevamente. Hermanos, o sea, cuando aquellos que fumaba, si dejan de fumar, comienzan a temblar y su familia le esconde cigarrillos y él se enloquece para buscar lo que toman, lo que drogan, lo que apuestan. O sea, lo que uno cuando llega a la adicción, le viene este síntoma de abstinencia cuando quiere dejar. No se puede concentrar en otra cosa. Solo piensa en esa cosa, obsesionado a su adicción. En los síntomas de abstinencia pueden conducir a un comportamiento drástico cuando alguien le impide hacerlo. A los jóvenes que están en adicción a los juegos de internet, hay casos de violencia contra sus padres o familiares que lo impiden. Muchos casos. Cuando alguien impide su adicción, sea de bebida, sea de alcohol, sea de droga, sea medicamento, adicción a la compra, a la apuesta, se pelea, se rompe toda esa casa.
Esa es una parte de los síntomas de abstinencia. Se hizo una encuesta a miles de personas adultas, a 1,000 personas adultas sobre la adicción, sobre el motivo de la adicción, por qué llega a ser adicto. Y en esa encuesta, 35% dijeron es una pérdida de control del cerebro. Problema de personalidad y voluntad, 22%. Problema de malo hábito, 20%. Problema de conducta y enfermedad mental, 15%. Los que no saben no responden, 7%. Pero los médicos dicen que la adicción es un estado en el que el cerebro pierde el control. O sea, el cerebro llega a perder el control. Cuando uno está adicto, no le interesa lo que va a suceder después. No le interesa el sufrimiento de sus familiares. No llega a razonar la consecuencia cuando uno entra en este estado de adicción. La adicción se clasifica en dos gran medidas: adicción a sustancia y adicción conductual. En el pasado se fijaba principalmente en la adicción a sustancia, pero hoy en día la adicción conductual se ha aumentado y se está aumentando. La gente no puede vivir sin hacer tal cosa. Esa es la adicción conductual. La adicción a sustancia puede ser alcohol, droga, medicamento, nicotina o semejante cosa. Y la adicción al comportamiento puede ser adicción al juego de internet, a la apuesta, adicción al sexo, adicción a la compra, o sea, diferentes actitudes que se hizo una adicción. Muchas personas llegan a ser infelices porque llevan una vida adicta a algo y no puede ser libre de esa adicción. Y esa adicción está arruinando su vida. Y sabiendo que está arruinando su vida, no puede dejar por su voluntad. No puede ser libre. Si uno no se libera de lo que hay que liberarse, va a ser infeliz. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. La adicción convierte a la persona en un esclavo. O sea, la adicción nos roba nuestro libre albedrío y nos esclaviza y hace que nuestra vida sea devastada y miserable. Eso es lo que hace. La adicción nos esclaviza. La adicción es llegar a ser esclavo de alguna sustancia o de alguna actitud. Si nos convertimos en un esclavo de alguna adicción, tenemos que hacer lo que esa adicción nos manda. Una persona que está cautiva de la adicción se encuentra en un estado que no puede salir de esa adicción por su propia voluntad. Por eso, a pesar de los malos resultados, siguen haciendo. No pueden dejar, no pueden parar, sabiendo que trae malos resultados. Sabiendo que está haciendo arruinar a su familia, a sus hijos. Sabiendo que está haciendo perder todo cuando
cae en este pozo de adicción, no se puede liberarse porque se ha esclavizado. La persona adicta al alcohol, a la droga, a la apuesta, al sexo o al dinero, se convierte en personas que hacen lo que su adicción le dice, lo que su adicción le manda. La persona adicta al cibersexo hacen todo lo que le manda su adicción, por eso se convierte en un monstruo de la sociedad. Hermanos, está apareciendo muchos monstruos en internet porque llegaron a ser esclavos de su adicción. Son personas normales, comunes, simples, pero se convierten en un monstruo por su adicción. La gente que se hizo esclavo del dinero hacen cualquier cosa que el dinero le manda. Hoy en día, este mundo hacen cualquier cosa por el dinero. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque son esclavos del dinero. Ya no tienen ética, ya no hay autoestima, ni temor a Dios. Su Dios es su adicción. Su Dios es el dinero. Porque llegaron a ser esclavos. Hacer toda la cosa, sí, por el dinero. ¿Por qué? Porque son esclavos del dinero. En el contenido del texto de hoy aparece un hombre que se llama Giezi. Este Giezi llega a mentir y hace quedar mal al profeta Eliseo y hace oscurecer la gloria de Dios y llega a ser un leproso porque había hecho esclavo del dinero. Hacía lo que le mandaba el dinero. Por eso mentía sin vergüenza. Hacía quedar mal a su profeta Eliseo y hacía van a glorificar a Dios. Hermanos, el texto de hoy se trata de esto. General Naamán de Siria se recibe sanidad por la gracia de Dios. Entonces, agradecido, ofrecía una ofrenda, una fortuna al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo decía, yo no voy a recibir ni un centavo porque Dios es quien te sanó, así que glorificarle a Dios, denle gracias a Dios y yo no voy a recibir ni un peso. No fue Eliseo, es por la gracia de Dios. Pero este Giezi llega a ver a su amo que no recibe ni un peso, sigue al general Naamán, le miente y le saca la plata. Hermanos, Giezi llegó a ser el criado del profeta Eliseo porque había recibido un llamamiento de parte de Dios para que pueda llegar a ser un criado, un servidor del profeta de Dios. Hubo un llamamiento, pero por la adicción al dinero, por la esclavitud al dinero, llega a hacer la cosa que no debía hacer. O sea, cuando uno entra en la esclavitud, lo que manda su amo, hace eso. Veamos el texto de hoy, versículo 22. Dice así, y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes
de los hijos de los profetas, te ruego que le dé un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Aquí ha fregado todo. Era mentira. Y que se llega a arruinar su vida por esta esclavitud al dinero. Hoy en día muchos pastores llegan a ser esclavos del dinero y hacen lo que el dinero le manda. Andan detrás de los miembros pudientes, le visitan continuamente, le acompañan a toda parte. Estos pastores, en vez de agradar a Dios, agradan a los hombres. Un pastor tiene que exhortar y amonestar a los creyentes para conducir por el camino correcto. Pero en vez de conducir a los miembros, están siguiendo a los miembros. Jesús dijo en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Jesús dijo bien claramente, nuestra recompensa viene de Dios, que creó el cielo y la tierra, no de los hombres. Pero lastimosamente hoy en día muchos pastores se hicieron esclavos del dinero. En vez de agradar a Dios, están agradando a los hombres. No se olvide, por favor, nuestra recompensa viene de Dios, no de los hombres. Muchas personas llegan a ser adictas de varias cosas sin darse cuenta. Y llega a depender de ella y vive una vida de esclavitud. Lo que necesitan ellos es librarse de su cautiverio, de su opresión, de su adicción. Pero lastimosamente, muchos de ellos ni se dan cuenta de su adicción y muchos de ellos no quieren reconocerla. Así fue Israel en tiempo de Jesús. Jesús le dijo así en Juan 8:32, y conocéis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Entonces los israelitas, los judíos, en vez de aceptar con amén, ¿qué le dijeron a Jesús? Dijeron así, Juan 8:33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús de pena le dijo así, Juan 8:34 y 36, Jesús dijo así, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire lo que dice aquí. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Así que si el Hijo os hará libre, seréis verdaderamente libres. Dijo así Jesús. Hermanos, Jesús lo dijo así. Mucha gente que cometen pecado, mucha gente que hacen cosas fuera del lugar, lo hacen porque son esclavos del pecado. Son esclavos de esa adicción. Hermanos, para ser una persona bendecida, para ser una persona feliz, debe salir de la adicción antes de caer en ella. Hermano, antes de caer en la adicción, hay que salir. No hay que caer en la adicción, porque una vez que cae, cuesta salir. Hay que ser
tratado por los especialistas. Por eso, para ser una persona bendecida, una persona feliz, hay que salir de la adicción antes de caer en ella. Entonces, ¿qué hay que hacer para no caer en la adicción? ¿Qué hay que hacer? En tercero y en último lugar, para no caer en la adicción, hay que vivir una vida de Dios céntrica. Vivir una vida de Dios céntrica. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que el gozo de Dios sea nuestra prioridad en nuestra vida, no nuestro gozo. Todas las cosas que agradan a Dios vienen con buenos resultados. Hermanos, pero todas las cosas que no agradan a Dios vienen con malos resultados. Por eso Dios no quiere que nosotros hagamos ciertas cosas, porque va a traer una consecuencia triste. Pero todas las cosas que agradan a Dios traen buena consecuencia, buenos resultados de bendición en nuestra vida. A ver, veamos, hermano, para simplificar la idea. Si una familia quiere viajar para que haya comunión, para que haya unión en la familia con todos los integrantes, entonces ese viaje va a agradar a Dios. Si una familia sale afuera para comer y promover la armonía con su familia, sale a comer, eso va a agradar a Dios, no va a desagradar a Dios. Si uno compra un auto nuevo para la seguridad y comodidad de su familia, eso no le va a desagradar a Dios. Pero si uno hace un amante, aparte de su familia, de su esposa, eso no va a agradar a Dios. Porque va a traer malos resultados sí o sí. Si uno sale a apostar el dinero en el fuego, eso no va a agradar a Dios. Todos nosotros sabemos. Esas cosas no van a agradar a Dios. La vida diocéntrica quiere decir que hacer lo que le agrada a Dios y no hacer lo que no agrada a Dios. Si es una cosa que no va a agradar a Dios, no hay que hacerla. A Dios no le agrada porque sus resultados van a ser malos. Todavía me recuerdo un pastor argentino que estaba allá en Buenos Aires, Pastor Miranda. Me contaba que un hermano de su iglesia quería abrir un boliche de whiskería y que quería ganar mucho dinero para diezmar en la iglesia. Y el pastor le preguntó, ¿eso agradaría a Dios? ¿Eso agradaría a Dios? Y el hermano de la iglesia le miró al pastor, no creo que le agrade a Dios. Entonces el pastor le dijo, entonces ¿por qué me viene a preguntar? Si no agrada a Dios, no lo haga. ¿Para qué me viene a consultar? Hermanos, si uno se endroga, no le va a agradar a Dios porque se va a arruinar esa vida. La vida diocéntrica es una vida que busca, da primer lugar a Dios. Si no agrada a Dios, no hay que hacerla.
para no caer en la adicción, hermanos, una vida diocéntrica, no hacer aquella cosa que no agrada a Dios, porque va a traer malos resultados en su vida, en toda su familia. Un hombre tenía que abstenerse del alcohol, pero no lo hizo. Y eso le provocó cirrosis del hígado. Hermanos, entonces como tenía cirrosis hepática, tenía que hacer un trasplante del hígado porque se le llenaba del líquido y se ponía amarillo. Entonces pidió a su hijo joven que le donara su hígado. Le corta 2/3 partes del hígado y hace trasplante. El hijo no le podía decir no, se sacrificó y se metió y se hizo trasplante del hígado, porque su hijo le donó. Y por la operación de trasplante se había gastado mucha plata, toda la plata que tenía. Después del trasplante, el padre no vivió mucho tiempo, murió por el rechazo del órgano. Hermanos, los muertos son los muertos, pero la vida del resto de la familia quedó arruinada, sin plata. Había gastado toda la plata que tenía en la casa. Lo había hasta prestado por una adicción que no se podía controlar. Llega a enfermar su cuerpo y para curar su enfermedad hace gastar toda la plata de la familia. ¿Y la familia qué culpa tiene? La adicción no solamente se arruina a sí mismo, sino hace sufrir la gente que está en su alrededor, a sus seres más queridos. Hermano, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá hay dos partes muy importantes. Que no nos conformemos a este siglo. Que no sigamos la corriente de este mundo. Este mundo se está convirtiendo en un mundo de adicción. Y dice que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable. Hay que ver lo que agrada a Dios, en vez de seguir la corriente de este mundo, para no caer en la vida de adicción y arruinar la vida. Hermanos, un prisionero de adicción se refiere a una persona que ha sido privada de su libre albedrío. Una persona que no tiene libre albedrío porque está tomada, porque está bajo la presión de la adicción. Hermanos, no está viviendo una vida por su propia voluntad, sino una vida subordinada a la adicción. Son los que están prisioneros de adicción. Hermano, para vivir una vida feliz, tenemos que ser libres de todas las adicciones que nos arruinan. Hermanos, no sigamos la corriente de este siglo, sino con una vida diocéntrica, seamos libres de todas las adicciones que arruinan nuestra vida y
Así, vivamos una vida victoriosa en Cristo Jesús, porque Cristo vino para librarnos de toda la opresión, de toda la maldición de este mundo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, en este día hemos compartido tu palabra sobre la maldición que trae la adicción, sobre la consecuencia de la adicción. Haznos entender, Señor, el resultado de esta adicción y ayúdanos, Señor, a ser libre de esta adicción antes que caigamos. Con una vida dioscéntrica, una vida que agrada a ti, mi Dios, superaremos esta adicción. Toda aquella cosa que no te agradan a ti, no intentaremos, Señor, para que nosotros podamos ser libres de esta adicción y vivir una vida victoriosa. Bendiga a todos los hermanos que están escuchando este mensaje. Te pido, mi Dios, que tú conceda sus peticiones y que tú bendiga su vida, su hogar, sus hijos, su trabajo y todo lo que haga. En tu mano encomendamos nuestra vida. Te agradecemos por tu palabra y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.